Bueno. Les pediré a todos los participantes si podemos tener prendidas las cámaras, por favor, durante todo el evento. Y cuando quiera usted empezar. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Voy a iniciar con mi exposición, que voy a hablarles sobre la necesidad de que se aplique la perspectiva de género en la construcción de políticas de salud. Como bien dicho, estamos 3 personas que trabajamos en el tema. ¿Cuál es el contexto de esta problemática que el día de hoy les quiero presentar? Muy bien, la igualdad de género en la salud se refiere a tanto hombres como mujeres. Se encuentra para que esto se dé una igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus derechos y vivir en bienestar. ¿Qué sucede? Muchas ocasiones en las políticas públicas que se llevan a cabo no se toman en cuenta las diferencias biológicas. Entonces se lleva a cabo desde el momento en que se hacen prácticas, que se está trabajando con nuevos medicamentos, desde una perspectiva androcéntrica y sin tomar en cuenta la situación, esa diferencia necesaria para que nos den datos desagregados en sexo. Entonces es muy importante aplicar esta perspectiva de género que voy a repetir, así como para ciertos sectores se toma más al hombre como referente para ciertos estudios, como ha pasado en los estudios de corazón, que en una de las muestras se utilizó el impacto, se hizo la prueba en hombres y resulta que había situaciones que afectaban a la mujer por ser mujer, pero también ha sucedido en otras áreas, como en la depresión, que hubo un tiempo en que se asociaba más a la mujer por esa imagen de vulnerabilidad que es asociada, ese estereotipo que es asociada a la mujer. Por eso es muy importante que en esta realización de políticas públicas, que es una herramienta sumamente importante para lograr, junto con la ley, llegar a obtener este bienestar dentro de la realidad social que se nos presenta, porque la ley puede decir igualdad entre hombres y mujeres, muy bien, pero ¿qué sucede después? Por eso a continuación antes de seguir, les voy a dar otro breve contexto y les voy a manejar cuáles son las diferencias que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar esas políticas públicas. Primero, la igualdad de género también requiere un enfoque de diversidad. Eso es muy importante. La diversidad, el reconocimiento a la diversidad, lo que significa que hombres y mujeres no somos grupos homogéneos. Es por ello que debe hacerse un análisis interseccional que tome en cuenta estas diferencias e identifique vulnerabilidades reforzadas. El día de ayer hicimos un foro aquí en la universidad, una presentación de un informe, no fue foro, presentación de un informe de personas trans, y veíamos cómo en una misma persona se pueden conjugar múltiples vulnerabilidades. Veíamos casos de jóvenes adolescentes con una situación de orientación sexual, pero además había el caso de alguien que tenía una discapacidad. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si nosotros no tomamos en cuenta que en esa misma persona convergen múltiples discriminaciones, pues esas políticas públicas que se realicen, pues van a quedar a medias, solamente van a favorecer al común, al sector homogéneo que siempre tomamos como parámetros para el establecimiento de estas políticas, la creación, seguimiento y todo el proceso que lleva una política pública. Entonces aquí es muy importante que haya una igualdad formal, indiscutiblemente, que esté en la ley. Esto es importantísimo, pero para que haya igualdad sustantiva, es decir, que vaya la igualdad, lo que esté en la ley con la realidad social, que haya una igualdad real, pues se requiere utilizar otro de los conceptos que a veces se confunde con la igualdad, pero no es lo mismo, la equidad. ¿Qué es la equidad? Pues la equidad es un principio de justicia que nos va a permitir tomar acciones afirmativas para lograr que estas personas que se encuentran en vulnerabilidad pues puedan estar en las mismas condiciones para acceder a todos los derechos. Es decir, que hay una igualdad de oportunidades. Esta figura es muy utilizada para hacer la diferencia, igualdad
pues los tres cajoncitos iguales y pues el niño no ve por su estatura, por ser un menor de edad, no tiene la estatura para poder ver el juego que intentan ver. La equidad, vamos a poner los banquitos, bueno, a uno no le pongo, al otro sí, a otro le pongo 2 según la estatura para que queden iguales. Pero ¿qué es la realidad de los hechos? Que muchas veces esa interseccionalidad de las que hablaba los hunde más y es mucho más difícil acceder a esta igualdad. Entonces, es muy importante manejar estos conceptos y que toda política pública que se vaya a desarrollar tome en cuenta esta perspectiva de género. ¿Cuáles son los riesgos de salud que se pueden dar? Bueno, vamos a analizar cuáles son los sectores más vulnerables. Bueno, ¿qué es lo que se requiere para tener igualdad de oportunidades para gozar de salud? ¿Cuáles son esas necesidades de salud? Por ejemplo, ayer trabajamos con VIH, quienes padecen, quienes son portadores del virus, cuáles son las deficiencias con las que se encuentran, cuál es el acceso a los recursos de salud, porque no se está en igualdad de condiciones. Hay una vulnerabilidad reforzada en ciertos sectores. La responsabilidad en el sector salud, ¿hasta dónde es su responsabilidad? Porque hay un núcleo esencial de derechos humanos que tiene que ver con el presupuesto que se pueda tener y ese poder hacer en el sector salud. Todo esto lo debemos tomar en cuenta para transversalizar esas políticas públicas y lograr que lo que está en la ley, aplicarlo a la realidad social. Tomar medidas para prevenir que la intervención planificada afecte negativamente a uno de los sexos. Esto es importantísimo. Por cuestión de tiempo no les traigo un ejemplo de un estudio que se llevó a cabo de una persona que le da una mujer que le da un infarto y estaba tomando un medicamento igual que otro compañero y resulta que a ella les tuvo efectos negativos precisamente por las condiciones biológicas de la mujer. Entonces, y en esa prueba, es lo que les decía hace un principio, en esa prueba no se tomó, todos los que participaron en la prueba eran hombres. Entonces, ¿qué se busca? Lograr una distribución equitativa de los beneficios de la intervención entre mujeres y hombres, reconocer asuntos y problemas en todas las áreas que permita distinguir las diferencias y desigualdades en razón de género. Vuelvo a repetir, reconocer también la diversidad que los pone muchas veces y que pone a quienes están dentro de un sector todavía más vulnerabilizado en una doble vulnerabilidad, es decir, una vulnerabilidad reforzada. Identificar las áreas estratégicas de acción para la promoción de la salud y la igualdad de género. Voy rápido para tener mis 10 minutos. ¿Qué es lo que se busca con la política pública? Bueno, es un producto del Estado. La responsabilidad de su sanción corresponde al Estado, es decir, no nada más que se queden puros principios, sino cuáles van a ser las consecuencias. Debe ser expresado formalmente con los instrumentos autorizados, que no se quede en una buena práctica, en un voy a hacer, en un se va a llevar a cabo, sino que se legalice todo el trabajo que se haga con esta perspectiva de género. Debe estar en instrumentos legales, leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas, en lo que sea necesario. Y en la cuestión administrativa y técnica también, no nada más se queda en los instrumentos, sino en los planes, presupuestos, documentos de proyectos aprobados. Hoy por hoy tenemos un Programa Nacional de Igualdad que termina en el 2024 con este gobierno, que entre sus objetivos, que son 6 objetivos, el objetivo 3 maneja precisamente la importancia y los obstáculos para tener acceso a una salud en situación de igualdad para las mujeres, niñas y adolescentes. Y inclusive hay acciones específicas, pues al ser el Plan Nacional de Igualdad, el documento que le da, en el que se ancla ese programa de igualdad, también obliga a todos los demás sectores a que tomen en cuenta ese Programa Nacional de Igualdad e implementen los indicadores que ahí se establece. Es algo, está muy, muy práctico porque maneja incluso acciones específicas. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué se busca? La incorporación del género en las políticas públicas, que es el quehacer sustantivo de la gestión pública. Incorporación del género en la cultura organizacional de las instituciones,
Es decir, no es nada más vamos a hacer una política de igualdad, ok, pero ¿cómo está el clima organizacional? ¿Cómo está la estructura organizacional? Pues ahí también en esa cultura debe haber la perspectiva de género, porque de nada me sirve que haya leyes si en lo cultural, en la realidad social, pues no va a funcionar. Y es así como se va a llevar una igualdad de género. Hay veces que se requiere mediante sanciones, mediante documentos, mandar un mensaje inhibitorio para que no se den violaciones, para que no se discrimine, que es un problema muy grande, la discriminación, que una de las causas es la violencia, porque cuando hay violencia también hay discriminación. Entonces, ¿qué se busca en este clima organizacional? Que las políticas públicas también tomen en cuenta la igualdad de trato, que no haya discriminación por razones de sexo, cuáles son las acciones positivas que me van a permitir instrumentar, y más vuelvo a repetir en el sector salud, que ahorita se están tocando temas tan importantes como las afectaciones que hay en violencia sexual, no solo física, sino mental, el derecho a un aborto seguro, todas esas cuestiones que se manejan hoy en día y que por lo que se está trabajando desde la perspectiva de género. Igualdad de oportunidades que posicione a las personas en una situación de verdadera igualdad en las condiciones de partida para que cada uno tenga la opción o posibilidad de acceder a la garantía de derechos y lo más importante, igualdad de resultados, que cada persona recibe efectivamente la cantidad del bien social o económico que le corresponda. Esto es muy importante. Yo en la práctica, en la experiencia que me ha tocado llevar a cabo estas políticas, me doy cuenta que generalmente se manejan indicadores de gestión, indicadores de resultados. Aquí yo le voy a anexar los indicadores de impacto, porque a veces los resultados son, yo voy... estamos en tiempo, maestra. Perdón, ya estamos en tiempo, bueno, dejo el ejemplo para después. Entonces, muchas gracias por su atención y aquí concluyo. Muchísimas gracias a la ponente, agradecemos mucho el tema tan importante. La sesión de preguntas las vamos a dejar terminando el primer bloque. Por favor, si nos pudieran acompañar, por si hay algún interés en el panel de los asistentes, se nos va a hacer llegar a través del chat. Muchísimas gracias. Damos paso entonces en este momento a el siguiente trabajo, que es impacto psicológico del abandono en adultos mayores de un asilo en Tabasco. Los ponentes son Aline Aleira, del Carmen Campos Gómez, Claudia Lucía Guillén Caballero y Mariana Morales Alejandre. Por favor, contamos con 10 minutos y las preguntas serán al final del bloque. Miren, yo les traigo a compartir esta experiencia que hicimos durante el verano de investigación científica el año pasado. Se llevó a cabo una intervención en una casa de cuidados de adultos mayores en Acajuca, Tabasco. Y nuestro objetivo con un grupo de estudiantes y el cuerpo académico de psicología y psicoanálisis fue precisamente observar y analizar los comportamientos de adultos mayores, sobre todo en sus historias de vida y qué características estaban presentando ellos a nivel emocional. Esta investigación fue un trabajo cualitativo donde pudimos trabajar con 38 adultos mayores. Bueno, aquí salieron muchas reflexiones en torno a esta experiencia y nos preguntábamos finalmente qué es lo que pasa con los adultos mayores que están en abandono. Y una de las preguntas que nosotros decíamos era, bueno, ¿quién soy? Es una de las preguntas que ellos en este momento, que es la última etapa del ciclo vital, se preguntan, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tan valioso soy? Son como los cuestionamientos que inquietan y plantean al adulto mayor al encarar esta última etapa de su vida, porque en muchos casos es muy difícil. ¿Cómo se pueden entender las subjetividades en adultos mayores? Esto desde el enfoque de la teoría psicoanalítica. Una subjetividad en riesgo cuando los seres humanos quedan expulsados de sus marcos referenciales o los mismos son tildados de caducos por los sectores dominantes de la sociedad. Fue algo que observamos mucho en este lugar porque
muchos familiares, a veces por situaciones económicas, se entiende que no sabían cómo seguir manteniendo, ¿no?, a sus adultos mayores, pues los llevaban a este lugar. Otra era la relación de convivencia tan difícil con los adultos mayores y que no había posibilidad de que siguieran ellos conviviendo en familia, y también los han llevado a este lugar. Y muchos llegan a dejarlos y nunca más vuelven, no los visitan, ¿no? Había ahí muchos que tenían años sin ver a sus familiares. La siguiente, por favor. En el método, lo que nosotros buscamos fue trabajar con estos adultos mayores para realizar entrevistas con ellos de manera libre. Estos adultos mayores pudieron expresar pues todo lo que en un momento dado han sentido. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora porque si bien ellos tenían la posibilidad de que les visitara el médico, algunas enfermeras, tenían poca experiencia de tener un contacto en el área de la psicología. Entonces, por eso fue muy importante que nosotros hiciéramos estas entrevistas, este primer acercamiento, y pudimos observar pues toda esta tristeza, llanto, angustia, aislamiento. Muchos de los adultos mayores se negaron a hablar en un inicio y otros mostraban signos de pues regresión, en especial una señora de 84 años que mencionaba tener 11 años de edad y relataba hechos de su infancia en tiempo presente, como si los estuviera viviendo en ese momento. Nos decía bromas, se reía, entre que reía, lloraba, y bueno, fue como estar detenida en el tiempo y recordando toda su experiencia de niñez. Esta persona ha sido abandonada por sus familiares, ya no la visitan en este lugar. La siguiente. ¿Qué resultados encontramos en este primer momento de intervención en las entrevistas? En su mayoría, efectivamente, identificamos limitaciones físicas y cognitivas, signos de demencia, padecimiento de enfermedades crónico-degenerativas propias de la edad, pues no contaban con familiares ni recursos económicos para solventar sus gastos y fueron abandonados en el asilo por su propia familia. Este lugar es una fundación que la atiende un sacerdote y tiene bienhechores que le apoyan. Algunos familiares sí hacen una aportación, pero el gran, digamos, como recurso con el que cuentan es de algunas personas bienhechoras que ayudan al padre a mantener este lugar, sobre todo porque tiene que pagar a colaboradores, cuidadores, que están ahí las 24 horas en 2 turnos, que están apoyándolo con estos adultos mayores. La siguiente. En relación a los adultos mayores en el asilo, lo que también logramos identificar, pues todas estas demandas psicoafectivas, ¿no? Esta necesidad de ser mirados, de ser tocados, del reconocimiento, de ser acogidos, cuidados y respetados. En la institución les dan eso, o sea, la verdad que sí vimos una atención de apoyo y definitivamente el hecho de haber llegado nosotros, el grupo de estudiantes con los maestros, y que pudimos estar con ellos conviviendo en varios momentos durante el verano científico, pues les dio a ellos mucha alegría, mucha fortaleza, mucho ánimo. Fue una experiencia realmente muy, muy importante también de aprendizaje hacia nosotros y de reflexión para pensar qué es lo que puede pasar, ¿no? En la vida de una persona a esta edad, cuando no planeas tu última etapa del ciclo vital. En esta relación de los adultos mayores con los núcleos familiares, expresaron pues esta demanda, ¿no? De buscar y de desear como este espacio afectivo, de sentirse
pues parte de una familia y no tan desvinculados de sus propios núcleos familiares. Les digo, muchos sus familiares ya no los visitan, otros sí llegan en algunos momentos, pero sí está la demanda de desear que las familias pues estén cerca o de buscar un sostén en este camino pues de la experiencia, ¿no? De esta última experiencia de vida, porque se acerca la muerte, ¿no? Y bueno, aquí a manera de conclusiones, ¿me pueden ayudar con las últimas? A manera de conclusión, nosotros pudimos identificar que, bueno, este abandono de la vejez, efectivamente hay que explorarlo con mayor profundidad. Es un tema de investigación en donde definitivamente entra un trabajo de muchas áreas de especialidad que nos permitan identificar pues todo lo que esto implica, ¿no? Es todo un efecto multifactorial lo que viven los adultos mayores en relación al abandono, y además necesitamos nosotros pues hacer todo un trabajo, no solamente en la parte física, en la parte de apoyo, ¿no? En sus signos vitales, en su comida, ¿no? Sino que efectivamente el impacto emocional que ellos sufren al estar, pues, en este espacio donde realmente se sienten abandonados por la familia, es muy importante que esta parte social se haga un trabajo continuo. Es muy, muy necesario. Nosotros en este proyecto lo que ofrecimos es entregar un protocolo de intervención para que se pudiera hacer un trabajo más de acompañamiento, porque esto primero que hicimos fue entrevistas, fue de escucha, de hecho hicimos convivencias con ellos, nos despedimos con piñatas, con pastel, con algunos detalles que les dejamos ahí, pero definitivamente esto es un trabajo que ponemos sobre la mesa para otras áreas, otras carreras, porque esta población requiere de nosotros como especialistas. Y afortunadamente en la carrera de psicología han estado llegando estudiantes a seguir este trabajo de experiencia con los adultos mayores. Eso me da mucho gusto que iniciamos nosotros y que ahorita hay otros que siguen y que invitamos a las áreas de enfermería, de medicina, de odontología, de nutrición, ¿no? De otras áreas incluso, ¿no? Que puedan conocer qué es lo que está sucediendo con estas personas y de qué manera podemos nosotros ofrecer una contención emocional y de servicio social para ellos, ¿no? Entonces, en general, eso es un trabajo que seguimos realizando, que seguimos ahora sí que con ese compromiso, porque también nos ponemos a pensar nosotros cómo vamos a llegar. La interrumpo, maestra, ya estamos en tiempo. Sí, ya termino, nada más aquí es como la reflexión. Muchísimas gracias. Sí. Es como la reflexión de nosotros, de los que estamos aquí, pensando en cómo nos va a ir en esta etapa, en esta última etapa del ciclo vital, ¿no? Y como que esa es la invitación de que nos preparemos, cómo queremos terminar, con dignidad, con una vida, pues, bien, ¿no? Y también a nuestros familiares, porque pues esto no es ajeno a la experiencia social que todos de alguna manera la conocemos y la hemos vivido, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias a usted, un tema real y bastante complejo, ¿no? Esperemos que nos pueda apoyar en la sesión de bloque de preguntas. Mientras tanto, pasaremos para la siguiente participación, que tiene por título Estilos de vida de la juventud en un mundo globalizado. Los ponentes son Cindy Aurora Paloma de Los Ángeles Reyes Fósil, Daniel Domingo Morales Brito,
y Jesús Rodríguez Natarín, si se encuentra presente. Muchas gracias. Realmente la importancia de abordar este tema de los estilos de vida de los jóvenes en la globalización es precisamente bajo el contexto de la psicología social, porque en esta sociedad posmoderna lo que estamos viendo es cómo los jóvenes están tratando de incluirse con las nuevas reglas de orden social que se encuentran sumergidos, luchando también para tener un bienestar que parece algo lejano de alcanzar desde algún punto de vista. Antes de entrar con las presentaciones de la primera página, sí me gustaría dejar como esta breve introducción de que cuando hablamos o se habla de la parte de juventud, estamos en un rango de los 15 años a los 30 años. Esto es un concepto que se ha venido manejando más o menos desde los 80 y que lo que busca es también diferenciar que si antes la juventud estaba enfocada como que crecieran, tuvieran sus propios medios para adquirirlo una familia, ahorita no solamente es eso, sino que ya el énfasis no está en crecer para tener una familia, sino realmente en ser autosuficientes. Y a esto le sumamos que las nuevas generaciones tienen un acceso a las tecnologías que de alguna manera les permite, como si no hubiera un filtro en este mundo para que pudieran tener al alcance todo, pero al mismo tiempo los restringe y los anula porque las oportunidades no están de manera equitativa. Ahora bien, si pasamos a la primera diapositiva, el planteamiento es ver cómo esto es un problema contemporáneo. ¿Por qué es un problema contemporáneo? Porque al final de cuentas, todos los escenarios se encuentran entrelazados, es decir, los contextos sociales. Disculpa, Cindy, no estamos viendo tu presentación. Ah, perdón, pensé que la estaban compartiendo. Ahorita la comparto yo, sin problema. Perfecto, muchas gracias. Bien, prosiguiendo entonces, este problema contemporáneo es porque en la actualidad precisamente la globalización está convergiendo y matizando todos estos contextos sociales, políticos, históricos, contextuales, y de alguna manera es un fenómeno que viene a limitar incluso la parte de los trabajos dignos de los jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás las generaciones pasadas teníamos de alguna manera más fácil el acceso a los servicios, a contar con servicios de seguridad social, a tener también de alguna manera más viable o más pronta la adquisición de una vivienda. Y las nuevas generaciones se están topando con otros tipos de contrataciones que no les permiten realmente aspirar a tener esa parte de la estabilidad o un derecho de trabajo digno. Esto nos lleva a tratar de abordar a la globalización no desde el concepto económico como usualmente lo vemos nada más, sino abordarlo de una manera humanizada. ¿Por qué? Porque a partir ya desde hace 20 años, en el 2004, la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la Globalización mencionaba que teníamos que ir por una globalización que se generaran oportunidades para todos. Sin embargo, hacía mucho énfasis en respetar esta parte de los derechos humanos en este proceso de la globalización. Un ejemplo es que cuando entramos a los mercados y se abre la oportunidad para que empresas de otros países lleguen a un país que no está completamente con los mismos beneficios en cuanto a educación, preparación, adiestramiento, ¿qué pasa? Se empieza a vulnerizar a las personas que viven o son los locales. ¿Por qué? Porque la empresa al no encontrar personal capacitado lo que hace es que trae a su propio personal, ¿no? Ya sean empresas canadienses, holandeses, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya hay un problema porque no estamos viendo la parte que está vulnerando a las personas dentro de este contexto de globalización. Pasamos a la siguiente, por favor. El énfasis de este trabajo de abordar precisamente la juventud fue hacer una revisión sistemática en la cual se vincularon las palabras claves de jóvenes, globalización y lo que tiene que ver también con discapacidad y violencia. ¿Por qué fue importante manejar esto? Del universo de documentos que se revisaron, nos quedamos con 15 artículos. Estos 15 artículos nos mostró una variedad donde el contexto de la globalización realmente invitaba a hacer un pensamiento crítico de todas estas problemáticas que los jóvenes van a ir desarrollando en cuanto a su salud. Pasamos a la siguiente, por favor. Los datos importantes a considerar es que a pesar de que la juventud representa quizás no se ve como un porcentaje demasiado grande a nivel mundial, pero recordemos que estos números van cambiando, es el 16% de la población mundial, a menudo ya reciben una discriminación por el simple hecho de ser jóvenes.
pero esto se va a incrementar si presentan algún tipo de condición. En este caso, voy a abordar la parte de la discapacidad. ¿Por qué? Porque entonces ya no solamente es un impacto o una estigmatización por ser joven, sino también por presentar alguna condición que me limite a mí en cuanto al concepto de que yo tenga unas deficiencias y que el entorno también me dé unas barreras, ya sea con sus actitudes o con la parte estructural, para que yo no pueda tener la participación que los demás podrían tener de manera igualitaria en una sociedad. Esto nos lleva a identificar una doble vulneración. ¿Por qué? Porque la juventud, en este caso, estamos viendo que si ya de por sí tiene esta parte vulnerada ante las opciones de los mercados laborales, ante las opciones de qué estilo de vida tiene que escoger al momento de tener o presentar alguna discapacidad, esto lo incrementa. Los datos estadísticos que se muestran habla precisamente que el 92% de personas con discapacidad entre los 5 y los 21 años no asistían a la escuela. ¿Eso qué nos está diciendo? Que ya desde ahí empieza a haber un contexto de marginación. Si a esto le sumamos que de un rango de edad de 18 años en adelante, solamente 8 de 10 personas con discapacidad no encuentran empleo, estamos hablando que es un margen muy grande a comparación de las personas que no presentan discapacidad, que se encuentran que 3 de cada 10 personas, solamente 3 son las que quedan fuera de un empleo. ¿Qué pasa aquí con esta vulneración? Si no pueden acceder a empleos formales, si no pueden tener una oportunidad para lo que son los servicios de salud y ellos requieren esa asistencia, entonces tienen que acudir a empleos informales. En los escenarios esto no les va a facilitar si requieren terapias y algún tipo de tratamiento. Entonces ahí estamos también agregándole una carga más de los conflictos o lo que ellos tienen que lidiar para poder estar a la par con los demás jóvenes. Sin embargo, entre lo que estuvimos revisando encontramos que existe una triple vulneración. ¿Qué quiere decir esto? Que los jóvenes que presentan discapacidad también están en riesgo de tener la parte de la discriminación y violencia, que está de manera muy común, naturalizada ya en la cultura, y que esto se refuerza en todos sus entornos. Estamos hablando que en casa pueden estar siendo violentados, también en las escuelas, con los bullying, en lo que es la comunidad, cuando ya son señalados, incluso si logran acceder a alguna fuente de empleo, también van a tener aquí algún tipo de violencia hacia su persona. La reflexión que invita a este trabajo, que es el objeto realmente, es de que podamos dimensionar todos estos riesgos psicosociales a los que se está enfrentando la juventud actualmente. ¿Por qué? Porque al final, mientras van en su camino a la edad adulta, se van topando con escenarios donde se encuentran limitados, donde realmente no hay un pleno desarrollo, donde aunque tengan acceso a más educación, eso no garantiza tampoco un mejor trabajo o una mejor calidad de vida, que aunque tengan acceso ahorita a las fuentes de tecnología, los nuevos trabajos también nos están mostrando que en un futuro vamos a ser pues sustituidos, ¿no? Y no importa qué tanta dominación tecnológica tengan ahorita, esto va a seguir evolucionando. Las consideraciones que deja esta revisión que realizamos es realmente analizar que la creación de las políticas públicas no vayan o no sean en base a experiencias o contextos o heterogéneos, ¿no? Es decir, que no se vea como que la juventud está en una misma línea sin ningún matiz, sino que realmente abramos y veamos que se requiere ver las experiencias de cada uno de ellos, porque este es un rubro de discapacidad, pero así también podemos encontrar jóvenes en migración, así también podemos encontrar otros escenarios, ¿no? La segunda consideración es reconocer la emergencia de las nuevas ocupaciones y profesiones. Esto es muy importante también, ¿por qué? Porque al final de cuentas, como comentaba, a veces la idea era antes estudia para que puedas tener un buen trabajo y sin embargo ahorita hay muchas aplicaciones que podemos ser autodidactas, no necesariamente estar escolarizados, aprenderlo y trabajar vía online, ¿no? Sin embargo, tiene un pro y un contra porque algunas de estas no nos van a permitir tener las características necesarias para que podamos, para que estos jóvenes puedan acceder a las mismas oportunidades que generaciones anteriores tuvimos. Y por último, reconsiderar el uso de la edad como la dimensión para medir la juventud.
¿Por qué? Porque hay muchos cambios socioculturales. Es decir, ahorita estamos viendo, a comparación de las generaciones pasadas, que muchos jóvenes pues no están preocupados por migrar del nido. ¿Por qué? Porque ellos se encuentran muy cómodos dentro del contexto familiar, seguros, todo se provee. Realmente no sienten la necesidad de migrar en algunos casos. Y están los otros que pese a todo el esfuerzo y que todavía sigan habiendo accesos asimétricos a la educación y al empleo, pues incluso tienen que mediar entre trabajar y estudiar de manera simultánea o dejar de estudiar para enfocarse exclusivamente en el trabajo. Es todo lo que tengo que compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cindy, muy amable por tu presentación. Agradecemos si nos acompañas al final del bloque para ver si hay alguna pregunta en los asistentes. Y claro, mientras damos paso a la siguiente presentación, que tiene por nombre La percepción de la comunicación no verbal entre el personal de enfermería y el paciente. Los ponentes son Nereida Berenice León Parra, Jonathan Alejandro Galindo Soto, Aralucy Cruz León, si están presentes. Sí, buenas tardes. ¿Me podría apoyar con la presentación, por favor? Muy bien, gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Es correcto. Ok. Bueno, para empezar hablando de este tema de la comunicación no verbal, voy a empezar hablándoles un poco de la comunicación en general. Bueno, pues la comunicación se considera importante en la disciplina de enfermería porque a través de ella podemos establecer una conexión o una relación con el paciente y este es un factor esencial para poder aumentar la calidad de atención. Existen dos tipos de comunicación interpersonal que se complementan entre sí, es la comunicación verbal y la no verbal, pero es importante tener en cuenta que el 30% del mensaje que transmitimos es a través de la comunicación no verbal. Ahora sí, la comunicación no verbal pues se considera una habilidad que a su vez impacta pues al beneficio de brindar un cuidado de calidad. Esto es a través de los gestos, del contacto visual, de la postura y de las expresiones faciales. Cabe destacar que la carencia de esta habilidad pues puede alterar lo que viene siendo la percepción del paciente y esto puede generar conflictos que aumenten su estrés, su angustia, su frustración. Incluso el paciente puede expresar gestos de impaciencia y puede evitar mantener un contacto visual con el personal de enfermería. Pero el empleo de esta habilidad pues acrecienta lo que es la capacidad de prestar atención, de poder reconocer lo que sucede más allá de las palabras, poder interpretar el contenido de los mensajes y poder saber si el paciente nos está diciendo lo que viene siendo la verdad o nos está mintiendo acerca de la información que nos está proporcionando. Bueno, el objetivo es reflexionar la importancia de la comunicación no verbal entre el personal de enfermería y el paciente. Como conceptos para poder entender el tema, voy a hablarles primero de la percepción, que esta pues se refiere a la impresión que tiene el paciente respecto al logro en el que se cumplen sus expectativas o sus necesidades. Por ejemplo, si el paciente ha percibido que la enfermera al atenderle sus gestos le transmiten una seguridad y confianza, como resultado pues el paciente va a expresar que la comunicación no verbal de la enfermera tiende a favorecer lo que es su cuidado. La comunicación no verbal pues es la comunicación que puede ir acompañada de la palabra y se expresa por medio del cuerpo, como había mencionado, puede ser a través de las expresiones faciales, el contacto visual, o las señales de voz. Es importante tener en cuenta que no solo se comparte información con nuestras palabras, sino que también nuestra sola presencia pues comunica y también podemos transmitir información con todo lo que no decimos. Siguiente, por favor. Muy bien, pues a través de la comunicación no verbal nosotros podemos expresar lo que queremos decir y eso nos permite establecer como que relaciones más sólidas con el paciente y eso es a través de las dimensiones que se manejan. La primera es la kinestésica, pues esta es todo lo que conocemos como el lenguaje corporal. Es decir, las expresiones faciales nos permiten mostrar diferentes emociones como viene siendo la felicidad, la tristeza, el miedo o la sorpresa. También podemos comunicar a través de los gestos, pero estos son de manera más inconsciente, estos son a través de los saludos o de las señales. También transmitimos información a través de nuestros movimientos corporales y la postura.
La siguiente dimensión es la proxémica, que esta pues se refiere a la distancia entre las personas. Se dice que a menor distancia pues mayor relación existe entre las personas en las que se está entablando la comunicación. Esta se divide en 4 zonas de distancia. La primera es la íntima, que va llega hasta los 50 centímetros en una conversación. La distancia personal, que va de los 50 centímetros a los 120. La distancia social, que va de los 120 a los 360 centímetros. Y este tipo de distancia se da más en las conversaciones formales. La distancia pública, que se da más cuando se emplea una conferencia o algún congreso, y esta va más de los 360 centímetros. También tenemos la dimensión paralingüística, pues esta es el conjunto de signos visuales, que nos ayudan a mantener una conversación. Es decir, podemos comunicar nuestro afecto o interés hacia la persona, y esto es a través de nuestro tono de voz, donde se puede mostrar si estamos en confianza, si hay algún sarcasmo durante la comunicación. También podemos comunicar en la paralingüística a través de lo que viene siendo el tacto, pues se puede transmitir a partir de lo que viene siendo un simple apretón de manos. También tenemos el factor ambiental. Para muchas personas no lo consideran tan importante, pero realmente sí tiene un peso, debido a que es el ambiente o el espacio en el que el paciente se encuentra. Entonces, a través de un espacio ordenado o un ambiente adecuado, pues el paciente puede sentir o producir efectos como estrés, comodidad o ansiedad. Entonces, sí es importante esta dimensión. Por último, tenemos la dimensión cronémica, pues esta hace más... Bueno, esta tiene que ver con el uso del tiempo. Esta incluye el retraso, la puntualidad o la cantidad del tiempo que nosotros dedicamos para comunicarnos con el paciente. Incluso no solamente en la comunicación, sino que también tiene que ver con la puntualidad en la que nosotros realizamos nuestras actividades, nuestros procedimientos. Y esta se ve más afectada por la carga de trabajo, de que muchas veces, un ejemplo, si tenemos 4 pacientes, 5, y todos tienen la aplicación de medicamento, administración de medicamento en el mismo horario, pues no vamos a poder estar en tiempo y forma con cada uno de ellos, y esto puede afectar la percepción del paciente. Pero esto ya es algo externo, pues en sí al personal de enfermería. Tiene que ver más con la carga de trabajo. En la dimensión cronómica, pues se divide en 3, que es el tiempo conceptual, que tiene que ver con la puntualidad o la impuntualidad. La social, pues se refiere más a la duración de los encuentros sociales, como las reuniones o las visitas. Y tenemos también el tiempo interactivo, que esta es la duración de las pausas o la velocidad en la que hablamos, nos comunicamos, la duración de los himnos, o la velocidad de las emisiones. Gracias. Bueno, en conclusión, pues la comunicación no verbal constituye un punto de reflexión, como se menciona, porque el personal de enfermería puede apoyar a los pacientes de una manera más efectiva y tener de esta manera una atención más calificada, especializada o incluso humanizada. También a través de la comunicación no verbal, pues se pueden representar los resultados positivos. O sea, tener una adecuada comunicación representa resultados positivos en la recuperación del paciente, pero hay que tener en cuenta que si no tenemos esa comunicación efectiva con el paciente, no le damos la importancia a la comunicación no verbal, pues puede afectar su calidad de vida e incluso puede afectar la calidad del cuidado que se brinda en el servicio. Es importante tener en cuenta que la capacidad de comprender a otra persona no incluye solamente lo que viene siendo el lenguaje verbal, sino también los movimientos del cuerpo, y estos se consideran necesarios porque nos ayuda a crear un vínculo de confianza y favorecer lo que viene siendo la comprensión de los problemas que ocurren durante la interacción, ya sea profesional o personal. Listo. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Espero que el tema haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, agradecemos también apegarte a los tiempos, pues les agradecemos muchísimo a toda su participación y compartir los resultados de sus investigaciones. Daremos continuidad entonces con la siguiente presentación, que está a cargo de Perla del Rosario Hernández Domínguez, Antonia del Rocío López Güeves, con la ponencia titulada La mujer actual ante el síndrome del impostor. Si se encuentra alguno de los ponentes presentes, le agradezco mucho que me hagan saber. Bien, pues buenas tardes. Bueno, voy a hablarles acerca de lo que implica la mujer actual ante el síndrome del impostor.
Esta plática pues fue estructurada por Perla de Rosario Hernández Domínguez y una servidora. La que sigue, por favor. Bien, pues miren, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico documentado desde 1978. Este fenómeno afecta más a mujeres que a hombres, bueno, por las diferencias que actualmente nosotros conocemos. En esta imagen nosotros podemos ver cómo uno como mujer se hace fuerte ante las situaciones que presenta uno en la vida diaria. A veces tenemos una máscara que aunque tengamos situaciones tan difíciles, tan duras, tenemos que sonreír, ¿no? O sea, tenemos que ser fuertes ante todas las situaciones que están detrás de nosotras. El síndrome del impostor lo que hace es que nos impide creer en nosotras mismas. La que sigue, por favor. En esta diapositiva podemos apreciar algunas formas en cómo nos afecta el síndrome del impostor a la población femenina. En la primera imagen colocamos que la desigualdad en los diferentes ámbitos y roles sociales, digo porque a veces los hombres nos minimizan con sus cargos, con todo el respeto de las personas, de los hombres que estén aquí, nos minimizan con sus cargos en los que están, digamos, cargos públicos, cargos políticos, cualquier otro cargo que nos pudiera minimizar por el simple hecho de ser mujer. Bueno, en el caso de la discriminación, pues aquí comentaba con mi compañera acerca de cuando, por ejemplo, las mujeres que presentan situaciones en la separación de la pareja, siempre nos permitimos ser, bueno, la palabra se oye fea, pero que nos permitimos que nos humillen, que nos golpeen, que nos arrastren sentimentalmente, pues si nosotros estamos ahí aguantando y no podemos defendernos, no podemos decir nada en ese sentido, pues bien, en cuanto a la violencia de género, pues este es un tema bastante amplio y es un tema en el que pues nosotras las mujeres estamos luchando para poder defendernos nosotras mismas, ¿no? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bien, en cuanto a las estrategias de empoderamiento, pues aquí digamos que nosotras como mujeres empoderadas tenemos que confiar en nosotras mismas, en nuestras capacidades, en lo que somos capaces de hacer, en nuestros propios talentos. Tenemos que creer en nosotras mismas. A veces nosotros desarrollamos actividades y todo el mundo nos dice, qué bien te quedó, fue un buen trabajo, pero nosotros como autores de esos trabajos no le damos ese valor que merece porque es un producto propio de nuestra persona, pues, o sea, nosotros siempre vivimos minimizando las cosas que hacemos y eso no debe suceder. Al contrario, debemos tomar actitudes positivas, tener esa dirección de que nos permita a nosotros sentirnos bien con nosotras mismas, ¿sí? Bien, la que sigue, por favor. Bueno, aquí solo son algunas formas de cómo afrontar el síndrome del impostor. Primero, tenemos que evaluar e identificar nuestras emociones. Tenemos que vencer el miedo al dolor. Esto es parte de nuestra vida. Recuerdo que esta estrategia la sugerimos en base a la situación que les platicaba yo de lo que vive una mujer en una relación de pareja. Bien, la siguiente es compartir las emociones con la familia y personas de confianza. Esto se refiere a que nosotras no podemos estar aisladas con las situaciones que nos pasan, porque si nosotros nos aislamos, pues relativamente nos vamos cerrando, a tal manera en que esta forma de ciclarnos nos puede provocar estrés, nos puede provocar ansiedad y pues ya vamos cayendo en otras situaciones que pues afectan nuestra salud. Bien, en cuanto a la siguiente propuesta, pues es mejorar la autocrítica, es decir,
tratarnos de una forma positiva con nuestro criterio a nosotras mismas. Después dice decir sí a las nuevas oportunidades, es decir, vencer el miedo a afrontar una nueva actividad, ¿sí? Pero hacerlo con seguridad. Bien, mejorar tus logros. En este sentido, yo creo que la mayoría de nosotras acostumbramos siempre a ver lo negativo. En cambio, si nosotros hacemos un listado de todos los logros que hemos realizado, todos los logros que hemos obtenido, no particularmente logros de títulos académicos, por ejemplo, sino que si yo tenía, por ejemplo, en este año el plan de hacer ejercicio empezar en el mes de enero, o sea, ya para mí eso es un logro si realmente lo estoy haciendo. O sea, ese tipo de actividades, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a estimular nuestra autoestima y vamos a irnos sintiendo mejor con nosotras mismas. Bueno, por último, aceptar los sentimientos y dejarlos fluir. A veces somos muy duras con nosotras mismas porque nos exigimos mucho y cuando algo nos sale bien estamos con la culpa y estamos cargando esa situación. Entonces es bueno liberarnos, es bueno dejar fluir los sentimientos. Si estoy enojada, pues tratar de que ese enojo no vaya más allá o a crear otro tipo de situaciones. Si tengo ganas de llorar, pues ¿por qué no dejar salir esas lágrimas que van a hacer sentir mejor mi cuerpo, pues, ¿sí? La siguiente, por favor. Bien, finalmente nos despedimos con este mensaje. Una mujer libre es justo lo contrario de una mujer fácil. Bien, sería todo de mi parte. Ahí está. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias por su participación. Excelente tema. Agradecemos que se quede con nosotros para la sesión de preguntas y daremos continuidad entonces al programa. Y nos vas a compartir el tema de actitudes de los estudiantes del área de Ciencias de la Salud con respecto a la práctica del aborto. Los ponentes son Silvia Vázquez Jiménez, Daniela Reinalde Ramírez Montejo y Juana López Valenzuela. Adelante, Juana, tienes 10 minutos. Es todo tuyo el micrófono. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar, muy buenas tardes a todos. Nuestro trabajo es del ámbito de la salud, específicamente del eje temático sexualidad y género, y lleva por título actitudes de los estudiantes del área de ciencias de la salud con respecto a la práctica del aborto. De los autores Silvia Vázquez Jiménez, Daniela Reinalda Ramírez Montejo y una servidora, Juana López Valenzuela. ¿Sí le puede dar a la que sigue, por favor? Bueno, aquí tenemos como introducción, ¿verdad?, del aborto, pues no es un tema nuevo, es un tema que desde hace mucho tiempo viene siendo un dilema, ¿verdad?, que pone en polémica ya sea su aceptación o su rechazo en los diferentes ámbitos, tanto social, religioso como político. Desde podemos ver que la Organización Mundial de la Salud en 2022 anunció que más de 25 millones de abortos no seguros son practicados anualmente en mujeres y niñas, ¿sí?, en adolescentes menores de edad. Podemos ver igual que pues el aborto practicado de forma insegura pues implica muchísimos riesgos para la salud tanto física, social, mental en las mujeres, ¿sí?, y en las adolescentes, que es un grupo de edad en donde ha prevalecido, ¿verdad?, el aborto y más el aborto inseguro, por lo que se considera un problema de especial interés dentro del ámbito de la salud que necesita pues ser atendido, necesita ser priorizado. Y aquí tenemos como una definición conceptual que es la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto que pesa menos de 500 gramos o de otro producto, ¿verdad?, de la gestación de cualquier peso o edad gestacional, pero que es absolutamente no viable, ¿sí? Esto de acuerdo a la norma oficial mexicana 007. ¿Sí le puede dar a la que sigue, por favor?
Como objetivo tenemos que pues lo principal fue conocer las actitudes que tienen los estudiantes del área de ciencias de la salud con respecto a la práctica del aborto. Pudiéramos encontrar tanto actitudes positivas como negativas. ¿Sí le puede dar a la que sigue, porfa? Y sobre todo pues que es en las personas del ámbito de la salud en quienes pues tenemos esa responsabilidad de tener un cuidado por la vida, ¿no? Dentro de la metodología aplicada, tuvimos un estudio de tipo observacional, descriptivo transversal, con una muestra no probabilística por conveniencia, representada por 160 estudiantes, ¿verdad?, del área de la salud, ¿sí?, en una universidad pública. Se aplicó un instrumento de recolección de datos para conocer la actitud que tienen los estudiantes con respecto a la práctica del aborto, donde se podían identificar 18 ítems, y bueno, de estos obtener el resultado, ya sea una actitud favorable o negativa o desfavorable hacia el aborto. Ok, para el procesamiento de los datos se llevó a cabo mediante el programa estadístico IBM SPSS versión 21.0. Si le puede dar a la que sigue, porfa. Y bueno, dentro de los resultados obtenidos encontramos que 61.3% de esa población encuestada son del sexo femenino, 38.7% del sexo masculino. Predominó la participación, como vemos aquí, de las mujeres. La edad mayor predominio fue de 18 años, representado por el 47.5%. La religión, que es un factor que pues influye mucho en estos aspectos, y la que predominó fue la religión católica, con el 52.5%, la religión cristiana 24.5%, y los que no tienen ninguna religión 22%. ¿Sí le puede dar a la que sigue, por favor? Vemos aquí también dentro de las gráficas, nos hace referencia igual a las actitudes que se pudieron encontrar, actitud de aceptación, actitud neutral y actitud de rechazo. Dentro de la neutral encontramos que fue la de mayor predominio. Sin embargo, pues tener una aceptación positiva, digamos, de 30.6%, pues resulta ser alarmante, ¿no? Porque, pues, considerando el tipo de población en la que fue realizada el estudio, que bueno, personas que son del área de la salud, que deben prodigar por la vida, ¿no?, tengan ese porcentaje de aceptación hacia el aborto. Que hay muchas cuestiones, ¿verdad?, que por ahí se tienen que analizar, incluso desde el punto de vista de los derechos de la mujer, pero bueno, estos son los resultados que encontramos. Y una actitud de rechazo del 28.8%. ¿Sí le puede dar a la que sigue, por favor? Muy bien, aquí también podemos ver, de acuerdo a estas variables en lo que es el sexo de los estudiantes del área de la salud, vemos que las actitudes de aceptación por sexo y las actitudes neutral o indiferente de este modo también, y las actitudes de rechazo. Podemos ver ahí por sexo y los resultados obtenidos. ¿Sí le puede dar a la que sigue, por favor? Bueno, dentro de las conclusiones, nosotros podemos ver que el mayor número de personas encuestadas fueron mujeres, y precisamente son las que muestran mayor actitud de aceptación hacia el aborto en relación con los hombres. En lo que respecta a las actitudes hacia la práctica del aborto, la que mayor predominio mostró en esta investigación es la actitud neutral o indiferente, es decir, personas que pues no están ni a favor ni en contra del aborto. Otra de nuestras conclusiones es que pues tal vez se encuentran ante dos posturas, que es proteger a la mujer en su estado de bienestar físico y mental, y por otro lado
considerar al producto de la concepción como un individuo con derechos a la vida y a la salud. ¿Sí le puede dar a la que sigue, porfa? Dentro de nuestras recomendaciones afines es reforzar la educación en salud sexual y reproductiva. Creo que sería una de las más fuertes, ¿no? Para reforzar esa parte, favorecer, ¿verdad?, el conocimiento acerca de la salud sexual y reproductiva que se debe tener, los riesgos a los que nos enfrentamos como mujeres también al realizar un aborto inseguro. Otra de nuestras recomendaciones es informar y garantizar el acceso a los servicios de planificación familiar, ¿verdad?, que muchas veces pues podrían ser negados o en algunas instituciones, o muchas veces lo que influye es el hecho de que las personas pues no accedan y no hagan uso de esos servicios de salud en este aspecto. Y también otra de las recomendaciones es fomentar los aspectos éticos y morales en los futuros profesionales de la salud, ¿verdad? Dentro de nuestras consideraciones éticas y morales, ¿verdad? Igual creo que cada profesión pues cuenta con eso. Por ejemplo, en enfermería nosotros contamos con el código de ética. Entonces no podemos atentar, ¿verdad?, contra, digamos, la salud de un individuo y pues es un hecho, ¿verdad?, que desde el momento de que existe la concepción, hay la unión de dos células, tanto masculina como femenina, pues se da origen a un nuevo ser. Y bueno, creo que de este modo concluyo mi presentación. Por ahí se encuentran las referencias bibliográficas. Cabe destacar que este fue un estudio o un trabajo de investigación que se trabajó con una egresada de la licenciatura en enfermería. Fue su trabajo de tesis, y ella compartía la experiencia y la razón por la cual busca hacer este trabajo de investigación, que la razón o el origen fue algo muy, muy personal, cuestiones en las que a veces las mujeres nos vemos sometidas, y pues esa experiencia es la que nos hace buscar, investigar e indagar más allá. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juana López Valenzuela, por habernos presentado pues este tema que es relevante, ¿no?, también de decisión también de las mujeres. Si nos acompañas, por favor, cuando termine el bloque de presentación, por si alguien en el panel quiere hacer alguna pregunta, te invitamos a que nos acompañes un momento más. Y en este momento, entonces, muy amable, damos pauta para que Diana del Carmen Galmiche Rodríguez nos comparta el tema que han trabajado Aline Aleida del Carmen Campos Gómez, José Luis Ventura Martínez, y que tiene como título Abordaje desde el enfoque cognitivo-conductual de un caso clínico sobre adicciones. Muchísimas gracias, Diana del Carmen, por tu espera. Adelante, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues mi nombre es Diana del Carmen Galmiche Rodríguez. Soy recién egresada. Aún estoy en proceso de titulación. Estoy elaborando lo que es una tesis todavía, entonces todavía no estoy titulada al 100%. Este proyecto fue elaborado durante el semestre pasado que estuve llevando con la maestra Lynn sobre integración de casos clínicos en el área de psicología. La siguiente, por favor. Esto consta de una batería psicológica en la cual se integraron distintas pruebas en la intervención de un caso sobre adicciones, específicamente lo que es la marihuana. Obviamente se contó con el consentimiento informado hacia el paciente, que es el que participó en esta investigación. La siguiente, por favor. Bueno, el motivo de estudios es con fines académicos, como les mencionaba anteriormente. Esta batería psicológica lo que incluye son test de personalidad, pruebas proyectivas, test de inteligencia, test de aptitudes y valores. Este fue un proyecto de práctica para la materia de integración de casos clínicos a cargo de la asesora Aline Aleida del Carmen Campos Gómez.
misma que cuenta con el respaldo de la institución de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco de la División Académica de Ciencias de la Salud, de la DAC. La siguiente, por favor. Bueno, este es un pequeño cronograma de las actividades que estuve llevando a cabo con el paciente. En general, lo que aquí podemos observar es las entrevistas, los días y los test de aplicación. Están divididos por áreas, por ejemplo, en los test proyectivos, que se lleva a cabo la figura humana, el HTP, el dibujo de la familia. En test de personalidad se llevaron a cabo lo que es las frases incompletas de SAC, el dibujo libre. En test cognitivos fue el matrices progresivos de Raven, lo cual miden lo que es el nivel de coeficiente intelectual. En test cognitivos fue el de Otis, que igual mide lo mismo en los niveles de coeficiente intelectual. Los test de aptitudes fue el test de valor de Alport. Aquí su objetivo es medir lo que son los valores que más destacan en el paciente. En la interpretación de resultados, pues fue a base de que se le iban a mostrar al paciente al final de toda la interpretación de los resultados de cada una. Bueno, en lo que es el área proyectiva del paciente, los resultados que se encontraron fue la regresión, la debilidad en su yo, en conductas de adicción crónica, incluyendo lo que es la marihuana, entre otras sustancias. Sin embargo, el paciente nos mencionaba que era más su ansiedad por consumir marihuana que otras sustancias nocivas para su salud. Conducta de adicción crónica, que es en específico esto, la que es la marihuana, y inseguridad de sí mismo. En las áreas de inteligencia, en las dos pruebas que se aplicaron, me arrojaron lo mismo, que es intelectualmente término medio, en su coeficiente intelectual. En las áreas de personalidad encontré lo que son conflicto con la figura humana, la figura materna, perdón, sentimientos de inferioridad, inmadurez psicosexual, temor ante la sociedad y ante su percepción de sí mismo y sentimientos de culpa. En las áreas de habilidades y aptitudes encontré lo que es un nivel estético de producción de belleza y un nivel teórico de conocimientos. La importancia de los resultados, pues fueron las pruebas de gran utilidad para descubrir el motivo por el cual existe una debilidad yoica y hay una probabilidad de que ese mismo motivo sea la razón por la cual se presentan estas adicciones, ya que es un recuerdo reprimido que le afecta inconscientemente en su realidad. ¿Por qué llegué a este punto? Porque durante las entrevistas que estuve viendo su actitud, su comportamiento y sobre todo lo que me arrojaban los resultados de las pruebas proyectivas, en especial la del dibujo libre, ahí encontré una debilidad en su sistema psicosexual, lo que me llevó a inducir de que probablemente pudo haber sufrido un abuso sexual y efectivamente se lo pregunté no tan directamente, sino sutilmente, y él me lo confirmó. No me explicó a fondo, sin embargo, me dijo que sí me podría mencionar algunas cosas que ha mantenido reprimido y que muy poco lo comenta, porque cuando sufrió el abuso sexual fue a los 13 años y desafortunadamente fue de su propio sexo. Entonces, son cosas de las que no está muy acostumbrado a mencionar y menos en unas entrevistas psicológicas.
Él todavía es estudiante, tiene 20 años, desde la tercera década de la vida. Entonces, todavía como que no tiene esa apertura a la experiencia para hablar más a fondo sobre ese tema. Sin embargo, actualmente se le ha venido presentando cómo mediante esas adicciones reprimiendo esos sentimientos que tiene de su infancia. La que sigue, por favor. Bueno, en la impresión diagnóstica, de acuerdo a todo lo que me arrojó las pruebas, este paciente presenta, aparte de las adicciones, represión de sí mismo. Él estaba orientado en sus 3 esferas neuronales. Me comenta que a pesar de que tiene esas adicciones, no le han afectado en su ámbito social. O sea, se relaciona bien con sus amigos, compañeros, familiares, solamente con la figura paterna. Con la materna era un poquito más aislado, no se comunicaba muy bien con ella. Hasta la fecha sigue sin comunicarse bien con ella. En la entrevista se mostró total atención, un poco humorístico, interesado, con toda la disposición para hacer la muestra de aplicación. Responde reflexivamente y poco a poco fue expresando todos sus conflictos, tanto lo que iba aprendiendo al responder todas las pruebas, como lo que yo le iba entregando de acuerdo a sus resultados de cada prueba. De acuerdo con el CIE-10, el trastorno que presentó fue trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de múltiples drogas o de otras sustancias psicotrópicas, que es el código F19. Así es como aparece en el CIE-10. La propuesta de intervención en este caso fue llevar terapia con un enfoque psicoanalítico. ¿Para qué? Esto para mejorar sus habilidades sociales, no excluirlo, sino incluirlo con los demás, no estigmatizarlo, que porque tiene una adicción va a ser diferente a los demás y su núcleo debe de ser totalmente diferente. No, es incluirlo como lo que es, como un ser humano con debilidades, porque todos tenemos debilidades, y esto le va a ir ayudando a que se pueda expresar más, a que sea más comunicativo, que exprese sus sentimientos, sus emociones, y también para que le ayude a generar metas realistas, ya sean a corto plazo o a largo, dependiendo qué es lo que el paciente quiera lograr. También se propuso lo que es la terapia ocupacional, incluyendo actividades recreativas, algún deporte que le llame la atención, organizar sus actividades diarias, tener un horario fijo de cada actividad que realice y conseguir o generar algún empleo que le ayude a mantenerse ocupado. Algunas técnicas cognitivas conductual también pueden ser de gran ayuda, por ejemplo, la respiración diafragmática, hacer yoga, que también incluye lo que es las respiraciones, la imaginación guiada en algunas sesiones que tenga disponible, y control de estímulos. Esta es la más importante, ya que esta técnica se basa en la evitación y ayuda al sujeto a mantenerlo alejado de los estímulos peligrosos, en este caso la sustancia a la cual es adicto, y contribuye a producir al paciente una mejoría objetiva. Bueno, esa es la última. Las recomendaciones también que se le dieron al paciente fue a llevar su proceso terapéutico sí o sí. El psiquiátrico definitivamente, él ya mencionaba anteriormente en las sesiones, en las entrevistas, que definitivamente ya no quiere volver a llevar un tratamiento médico. Entonces, lo más probable y lo más seguro es de que lleve un proceso terapéutico. ¿Dónde se le recomendó llevar un proceso terapéutico? Tanto en la institución donde él está estudiando
como en una institución pública que se llama UNEMECAPA, que es la que está más enfocada en situaciones de adicciones en adolescentes y jóvenes. Okay. Muchísimas gracias, Diana. Agradecemos mucho tu participación. Espero que te quedes con nosotros, por favor, para el cierre, para el bloque de preguntas y respuestas, si las hubiera por parte de los panelistas. Aprovecho a preguntar si se encuentra Adilén del Carmen Alegría García, Miguel Ángel Córdoba Magaña. Así es, Miguel Ángel Córdoba Magaña. Hola, Miguel, buenas tardes. Bueno, vamos a darte la oportunidad en este momento para que puedas compartirnos tu trabajo, que tiene como nombre Percepción de la violencia obstétrica por el personal en formación en una institución de salud. Muy bien, les platico de forma rápida este trabajo. Este trabajo nace, valga la redundancia, de donde yo me encuentro trabajando, que es un hospital de alta especialidad, en donde la intención es ver la percepción de la violencia obstétrica por el personal en formación, llámese internos, llámese personal de servicio social o residentes médicos. En este sentido, una de las cosas que estamos pretendiendo es de que las nuevas políticas institucionales en el ámbito hospitalario que se encuentran es el de disminuir, de primera intención, y segundo, erradicar todo tipo de violencia obstétrica ejercida por un personal de salud, para lo cual determinamos primero cuál es el concepto actual de violencia obstétrica y cómo este se ha ido modificando a través del tiempo. La violencia obstétrica la podemos definir de varias maneras, pero el problema es de que este concepto no ha sido completamente acuñado ni ha sido completamente entendido. Eso genera uno de los problemas más graves porque en muchas ocasiones la misma usuaria de los servicios solicita ciertas acciones que pueden ser considerados actualmente como violencia obstétrica. Bajo esta premisa, lo que pretendemos es de que es conocer si realmente una usuaria sabe lo que es violencia obstétrica, sabe lo que puede solicitar y si las personas que están a cargo de una atención de salud pueden también identificar los factores que pueden generar o realizar este tipo de acciones. Uno de los puntos también es que, por definición, la violencia obstétrica se percibe como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud, predominantemente médicos y personal de enfermería, hacia las mujeres embarazadas que estén en trabajo de labor, parto o en el puerperio, y que constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Esto va más allá, porque actualmente el concepto se acuñó mucho más completo. Puedo mencionar, por ejemplo, que la violencia obstétrica no es únicamente de forma verbal o de forma física, sino también por acciones, como tractos innecesarios, la aplicación de medicamentos que no sean estrictamente utilizados, cesáreas que no sean las necesarias, que la paciente no pueda deambular de forma adecuada o de forma correcta, que no pueda ir acompañada o que de acuerdo a su idiosincrasia pueda aportar ciertos artefactos o ciertas cosas, como pudiesen ser hilos de colores, pueden ser cadenas con ciertos santos o ciertas imágenes que le permitan a ella sentirse un poco más segura. Bueno, este concepto que de alguna forma ya tiene muchísimo tiempo de haber sido acuñado y que forma parte no solamente de una norma oficial mexicana, la 007, sino también de lineamientos específicos, provoca que se estén realizando acciones que están considerados como violencia obstétrica y que inclusive, como se mencionó anteriormente, las mismas usuarias solicitan que se realicen. Por eso, el concepto, desde esta perspectiva, no ha sido ampliamente difundido ni entendido, ya sea por los usuarios o por el personal médico, y todo esto debido a tradiciones y acciones que por uso y costumbre se realizan por ambas partes y que no necesariamente están dentro de las normativas oficiales. Un ejemplo, como se veían, pensábamos que la violencia obstétrica nada más se hablaba de insultos, de gritos, maltratos
una mala atención, practicar cesáreas de forma inadecuada, pero de pronto ocurre que hay pacientes que al momento que llegan a una institución, en este caso la institución donde trabajo, solicitan la cesárea de forma inmediata, o solicitan una analgesia, o no pueden deambular. Para ello, dentro de esta premisa, se encuentra que existen acciones que son aprendidas por repetición y que no necesariamente están acordes a un servicio de no violencia, pero que por uso y costumbre son enseñadas y reproducidas de manera constante bajo las condiciones que forman parte de una capacitación del personal. Ejemplo de ello, normalmente todas las mujeres al momento de ingresar y que están dentro de un trabajo de parto, se les induce o se les conduce un trabajo de parto cuando se debería permitir que éste se desarrolle de manera a libre evolución. Y sobre todo que todos estos actos violentos se encuentran normalizados por el personal, no solamente por el mismo personal, sino también por las usuarias, ¿sí? Y que forma parte de este tipo de acciones. Por lo que, de forma de conclusión, después de haber hecho un estudio en donde detectamos que las usuarias saben qué es una violencia obstétrica, pero no saben los alcances o no saben las repercusiones y no saben qué es lo que implica realmente un proceso de violencia obstétrica. Por lo que para nosotros, basado en esto, existe un desconocimiento acerca de lo que es una violencia obstétrica y sus derechos reproductivos, tanto a favor como en contra de ella misma. Donde existe el conocimiento, esto es limitado o malentendido, por lo que reiteradamente solicitan acciones consideradas como una violencia obstétrica. Actualmente, en el hospital donde laboro, estamos trabajando el concepto de parto humanizado o parto amigable, en donde tenemos dos salas alternas, una sala convencional, que es lo que normalmente se realiza en cualquier institución de salud, y una sala específica de lo que es parto humanizado, donde uno de las áreas o el enfoque es tratar de cambiar los paradigmas que se vienen haciendo de manera constante. Esta sala de parto humanizado es manejado principalmente por el personal de enfermería, por especialistas en perinatología, donde hasta actualmente hemos tenido un éxito adecuado. Tenemos más de 200 partos de este tipo, con un índice de complicaciones menor al 0.3%. Otra parte de las conclusiones que estamos viendo es de que el personal de salud que conoce el concepto de violencia obstétrica no lo aplica debido a que, ya sea porque tienen indicaciones por médicos adscritos o por personal que por uso y costumbre realiza este tipo de acciones, o de forma repetitiva, nuevamente por uso y costumbre, lo realizan. La otra parte es que encontramos que el exceso de trabajo, pacientes complicadas, así como el malentendido de conceptos, no propiamente de la institución, sino de instituciones hermanas o instituciones de salud que se encuentran en la periferia y que refieren a pacientes, dificultan la aplicación de una normativa de parto amigable. Es de considerar que la política de un parto amigable tiene que ser difundida y tiene que ser sobre todo entendida, y entender que las pacientes tienen una idiosincrasia y tienen también usos y costumbres que deben de ser respetados. Agradezco la atención que prestaron y quedo atento a cualquier pregunta que pueda surgir referente a este tema. Muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Ahorita la dinámica es preguntas y respuestas al terminar el bloque. Entonces, si nos apoya en esperar que termine este tiempo para si hay alguna pregunta dentro de los panelistas, con mucho gusto pues pueda responder para ello. De antemano, muchísimas gracias. Pues daremos paso al siguiente trabajo, que es afrontamiento familiar y consumo de drogas en mujeres adolescentes de secundaria, a cargo de los ponentes Griselda Hernández Ramírez, Yadira Mateo Crisóstomo y Lorena Magaña Olán. Si está alguno de ellos presentes, les agradeceré mucho me lo hagan saber. Adelante, maestra. Contamos con 10 minutos.
Ok, muy buenas tardes. Bueno, el título de mi trabajo es Afrontamiento familiar y consumo de drogas en mujeres adolescentes de nivel secundaria. La que sigue, por favor. Bueno, como introducción tenemos que el consumo de las drogas constituye en la actualidad un fenómeno que involucra factores determinantes y condicionantes como son la parte cultural, los daños físicos, los daños mentales y sociales, es causa de las enfermedades crónicas no transmisibles, conductas de violencia, lesiones, suicidios y dependencia. Como objetivo tenemos determinar la relación entre el afrontamiento familiar y el consumo de drogas en adolescentes de secundaria del estado de Tabasco. Material y método de esta investigación fue un diseño de investigación cuantitativo, descriptivo y correlacional. El muestreo fue por conveniencia para la selección de los participantes, una muestra de 171 participantes. Los instrumentos que se utilizaron fue una cédula de datos personales, un cuestionario de abuso de drogas de 20 ítems y un cuestionario de afrontamiento familiar de 21 ítems. Como resultados obtuvimos que, como datos sociodemográficos, el grupo de edad que más predominó fue el de 13 años. El nivel de escolaridad donde más aceptación tuvimos fue en el primer año de escolar de la secundaria, y con quien viven estos adolescentes es en un 67.8% viven con ambos padres. El consumo de drogas en las mujeres adolescentes en este grupo de edad se encontró que fue leve con el 72.5%, pero que aún pues no deja de ser tan importante, ¿verdad? Porque encontramos un 0.6% sustancial, lo que nos hace pensar que pues están en sus inicios, pero que es muy relevante. Tenemos un 1.8% moderado y un 25.1% severo. En el afrontamiento familiar en las mujeres adolescentes, el ítem que más predominó con el 72% fue con una percepción de afrontamiento bajo. Esto al final nos da un resultado bastante significativo entre la relación del consumo de alcohol en esta edad y la relación con los padres. Y bueno, como conclusión encontramos que hay una relación negativa y estadísticamente significativa entre el afrontamiento familiar y el consumo de drogas, según los resultados de la correlación de Spearman con el menos 0.203 y un pi del 0.01. Esto quiere decir que en este grupo de edad la comunicación, aunque viven con ambos padres, no hay un buen canal de comunicación y los chicos se están dejando llevar por lo que dicen sus compañeros. O sea, lo que sus compañeros le comentan, esto te va a dar alegría, esto te va a dar entusiasmo, esto te va a sacar de ese estado emocional en el que estás, porque el convivir con los muchachos uno va escuchando todos estos comentarios y al verlos, la estadística dice, bueno, pues sí hay mucha congruencia, ¿verdad?, en lo que estamos encontrando con lo que ellos nos están comentando. Este hallazgo sugiere que a medida que la percepción de afrontamiento familiar disminuye, aumenta la tendencia al consumo de drogas en mujeres adolescentes en el estudio. Incluso, aquí nada más la correlación que estamos presentando fue nada más entre el consumo de alcohol y el afrontamiento familiar, pero ya encontramos datos de chicos que están consumiendo cocaína, no solamente marihuana en este grupo de edad, lo cual sí nos impactó muchísimo, porque estamos hablando de adolescentes que están en pleno desarrollo. Y luego cuando llegan a la preparatoria, llegan con otros vicios y cada vez van subiendo sus niveles de consumo, que ya, por ejemplo, yo he notado en los adolescentes porque he tenido la oportunidad, yo aquí manejo en la línea de adicciones y tengo un grupo de estudiantes en contra de las adicciones y nos invitan a dar pláticas y hemos visto que cada vez se ha intensificado el consumo de alcohol,
de marihuana ya lo ven como normal. Hace unos 6, 7 años tuvimos un fenómeno en DAEA donde los chicos dejaron de consumir tabaco por consumir marihuana porque supuestamente era bueno para la salud. Entonces, y como es una droga, el alcohol es algo que se vende, las familias lo tienen en su casa, es el primer lugar de contacto en donde los chicos consumen. Desafortunadamente empiezan sus inicios del consumo de alcohol y ellos por la falta de comunicación con sus padres lo ven normal. No es una población que estamos descuidando y que a la larga pues nos va a llegar a los profesores que estamos acá en este nivel superior, llegan a la universidad y nosotros casi los estamos llevando de la mano para que aprendan a hacer algunas cosas, pero es por todo el daño que les causa el consumo de las drogas. O sea, consumir alcohol nos mata neuronas, consumir tabaco nos mata el pulmón, al no haber oxigenación, pues también se nos mueren las neuronas. Y los chicos no dimensionan el peligro que pueden llegar a correr al consumir drogas. Ellos piensan que las drogas nada más es la cocaína, lo que está de moda ahorita, la anfetamina, ¿verdad? Que ya también se volvió un boom. Y hubo en un tiempo, compañeros, en que hubieron chicos que se drogaban con Ambrosol, de nivel secundario, porque era algo que podían adquirir fácilmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Griselda, muy amable por su tema y la presentación de su trabajo. Muy ocupante este tema, ¿verdad?, para los adolescentes. Le invitamos a que en la medida de lo posible se pueda quedar con nosotros al bloque de preguntas que estaremos ya a punto de iniciar en 2 participaciones más. Vamos a dar entonces el paso al siguiente tema, que es persona con adaptación comprometida por esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad, atendida a través del modelo de adaptación de Sor Calista Roy, una mirada hacia la enfermería psiquiátrica. Los ponentes son Anet Isela Sánchez Montejo, Anita Madrigal Almeida y Carlos César de Dios Hernández. Bueno, buenos días. Me da mucho gusto poder compartir este tema. Como ya se mencionó, nuestro tema se basó en un proceso de atención de enfermería basado en la adaptación del modelo de Sor Calista Roy, que es el modelo de adaptación. Gracias. Bueno, como tema de introducción, en esta metodología se centró realmente en una persona que padecía estos 3 trastornos, estas enfermedades psiquiátricas. Y bueno, siempre ha sido como un tema tabú, tanto en la parte de la sociedad como también en la parte de la medicina y parte de las ciencias de la salud, la parte de la psiquiatría y mucho más en la parte de enfermería, que pues son los profesionales quienes están más alrededor del paciente, en torno a sus cuidados. Y bueno, esta pesquisa fue una pesquisa tipo descriptiva, transversal de tipo cuantitativa. Fue realizada a través de la metodología de enfermería. Fue un proceso de atención de enfermería, entre otras cuestiones, otros tipos de instrumentos para evaluar cada una de estas escalas. Y bueno, se tuvo como finalidad el poder brindar cuidados específicos, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene alguna patología física, es muy diferente a la parte de una patología psiquiátrica. Y bueno, en este punto nos centramos en la enfermería psiquiátrica, ya que a pesar de que no es muy conocida, realmente nos centramos en esta parte para poder brindar cuidados específicos. Como primer hincapié, me gustaría aclarar que fue una paciente femenina. Esta paciente tenía los 3 diagnósticos y eso era una paciente ya de larga estancia. Realmente sus antecedentes fueron varios, como por ejemplo, gran parte de su desarrollo en las enfermedades fueron a causa del ambiente en el que vivió y también los distintos abusos físicos y sexuales que tuvo. De igual manera, también esta paciente tenía muchas cuestiones, tanto en la parte del abuso que la hicieron ser adicta a sustancias ilícitas y también al consumo del tabaco.
Centrándonos en los diagnósticos, principalmente fueron 3. El primero, que fue la confusión crónica relacionada con la aflicción crónica. En este caso, ella expresaba tener alucinaciones y fantasías, igual una percepción de este caso de persecución, manifestado por alteración de la personalidad, que fue el comportamiento incongruente y la percepción de la realidad, así también como la inestabilidad emocional. En la parte de los resultados, se tomó en cuenta el autocontrol del pensamiento distorsionado. ¿Por qué? Porque a pesar de que era una paciente de larga instancia, tratábamos de evitar de disminuir estas cuestiones en las cuales ella pues sufría un daño y realmente su estancia pues no era muy cómoda. Entonces optamos por este resultado y en las cuestiones de las intervenciones nos enfocamos en la orientación de la realidad, en la cual los resultados creíamos que lo más propicio era brindar actividades que pudieran darle, no una como tal un salto a la realidad, pero sí centrarla y también ayudarla en la parte de sus actividades diarias. Y bueno, lo cual me lleva al siguiente diagnóstico. En este segundo diagnóstico nos centramos en el trastorno de la identidad personal relacionada con el rol social alterado y la cual refería a recordar sucesos que parecían reales, así expresaba inestabilidad manifestado por el sentimiento fluctuante sobre el yo. La paciente refería a indicar no sentirse ella misma y demostraba conductas excesivas y disociación. Bueno, en este caso la paciente a veces era muy expresiva y otras veces presentaba lo que era la catatonía, de acuerdo a su patología. En los resultados escogimos lo que fue la identidad personal. Las intervenciones fue el manejo de las ideas delirantes, ya que a pesar de que tenía catatonía, gran parte de su diagnóstico se centraba en que también tenía alucinaciones y al final tuvimos un resultado adecuado. Fue un proceso muy amplio, pero sí demostró mejoramiento. Como último diagnóstico tenemos la labilidad del control emocional relacionada con alteración emocional excesiva, manifestada por expresión de emoción incongruente con el factor desencadenante. En los resultados tenemos un equilibrio emocional y en las intervenciones fue un control del estado de ánimo. En esta parte nos centramos en brindar actividades que fueran cómodas para la persona y también que estuviese pues en actividades que ella podría realizar y que no afectaran a alguien más. Y al final pues tuvimos un resultado muy bueno, a pesar de que era de larga estancia la persona, sí tuvo mejoramiento también en sus ideas delirantes. Y pues como resultados finales, creemos que el proceso de atención en la enfermería fue una herramienta muy exitosa, además del mejoramiento, gran parte de sus estímulos que le afectaban, al terminar este proceso tuvo un buen avance en su mejoramiento, más que nada en su salud emocional, en la salud mental, y pues creemos que la enfermería psiquiátrica debe ser un tema de que hablar, un tema importante, ya que al final toda la investigación y el resultado que dan estas investigaciones en estos procesos, como tal la esencia pues es la persona, es el paciente, es mejorar la estancia en el que esté en un hospital o esté en casa. Lo que realmente importa pues es el paciente y que tenga un mejoramiento adecuado. Y pues esa es la esencia de la enfermería como tal, centrada, claro, en un aspecto muy poco hablado, y esperemos que la enfermería psiquiátrica siga teniendo un avance y que más profesionales puedan aplicar este tema. Gracias. Muchísimas gracias por habernos compartido la aportación del trabajo que realizan. Mientras tanto, terminamos con trastorno de ansiedad en la actualidad como enfermedad común en los jóvenes, a cargo de Candelaria Vázquez Ramos, Mario Chablé Gómez y Heidi Cristel Hernández Hernández. Si alguno de ellos se encuentra aquí presente. Sí, yo estoy presente, Carla Gabriel. Bueno,
buenas tardes. Yo les voy a exponer el tema de trastornos de ansiedad en los jóvenes como problema común. Bueno, como resumen, tenemos que hace apenas 3 años el número registrado de jóvenes con ansiedad se encontraba en fase amarilla. Se esperaba poder reducir la tasa a través de estrategias psicológicas, mas sin embargo, a partir del confinamiento, el número de problemas en la salud mental aumentó en un 59.3%. Actualmente, el 2024 se registra un incremento de ansiedad en los jóvenes debido a los cambios repentinos tras la pandemia, las cuales incrementaron los retos para afrontar los problemas de salud mental. Es decir, que la pandemia influyó pues de gran manera en lo que fue la salud mental de la sociedad. Aquí estamos hablando específicamente de los jóvenes, pero pues ciertamente pues fue a toda la sociedad, ya que pues cambiaron muchas cosas, como por ejemplo nuestras salidas pues se vieron limitadas, teníamos que estar encerrados todo el tiempo, entonces todo eso pues generaba como un estrés para las personas, tener que cargar cubreboca todo el tiempo, y ver, por ejemplo, las noticias de que un día morían cientos de personas. Entonces, todo eso, pues, generaba un estrés para las personas, y en este caso para los jóvenes. Y pues, al tener un estrés, se desenlaza lo que es la ansiedad. Entonces, pues, sí se vio afectada esa parte por la pandemia. Bueno, como introducción, nos dice que en la actualidad la ansiedad es una respuesta a los problemas que un joven vive diariamente en la vida cotidiana. Se relaciona con los sentimientos de miedo, preocupación. Estos tipos de trastornos son frecuentes, ya que la mayoría se desarrolla ya en la edad adulta, en el momento en que se empieza a presentar situaciones negativas en la vida del ser humano. Y bueno, en México actualmente el secretario de Salud nos dice que aseguró que la salud mental, igual que la salud física, determina el bienestar humano. Si hay salud mental y hay salud física, quiere decir que el humano pues está bien. Y hoy el sistema de salud se transforma en nuestro país con el rediseño de procesos que llevarán a cerrar la brecha que existe para dar paso a la correcta atención a través de una sinergia interinstitucional. Y bueno, ya para entrar en el tema, vamos a definir lo que es el trastorno de ansiedad. Y nos dice que el trastorno de ansiedad son patologías mentales frecuentes que comúnmente pueden provocar sufrimiento y discapacidad. Contribuyen a una carga significativa en los ámbitos sociales y económicos. Acá nos dice cómo se caracteriza el trastorno de ansiedad, y más que nada se caracteriza por las emociones. Aquí entran, por ejemplo, emociones como miedo, preocupación, fobia, estrés, tristeza. Esos sentimientos son los que se presentan cuando una persona pues tiene un trastorno de ansiedad. Y ya aquí tenemos el comportamiento de un joven con trastorno de ansiedad. Muchos de los comportamientos se relacionan con el pensamiento. Por ejemplo, tenemos el de dificultad para dormir. Cuando una persona, un joven sufre de trastorno de ansiedad, muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen dificultad para dormir, ya que pues un punto en el trastorno de ansiedad es el sobrepensar. Entonces, esa persona va a estar piensa y piensa, si le está pasando alguna situación en la actualidad, la piensa y la sobrepiensa hasta el punto de que le va a costar conciliar el sueño. El otro punto es que se aflige por querer saber lo que pasará en un futuro. No está viviendo el presente porque está pensando qué va a pasar mañana. Por ejemplo, si está estudiando en la universidad, debe estar pensando en qué va a hacer en un futuro después de que salga de la escuela, sin vivir su presente y sin estar trabajando en él para que realmente pueda tener un buen futuro. Y le cuesta concentrarse porque todo el tiempo va a estar distraído, no va a poder prestar atención, no va a poder estar concentrado en sus actividades diarias. Y a un lado tenemos la causa del trastorno de ansiedad en los jóvenes. Como en este punto nos habla de que muchas veces el trastorno de ansiedad se deriva de un evento desagradable de la vida del ser humano. De que, por ejemplo, no sé, viviste en alguna etapa de tu vida violencia, en alguna etapa de tu vida te hicieron bullying,
o tus padres, no sé, se separaron y eso realmente te afectó mucho, o hasta la muerte de algún familiar que tú realmente apreciabas, pudieron haberte llevado a tener pues ese trastorno de ansiedad, ya que te generan pues que no sé, fobia, miedo, tristeza, y por ende ya empiezas a tener manifestaciones de ansiedad. ¿Y cómo afecta el trastorno de ansiedad en la educación del joven y los distintos ámbitos de su vida? En este caso nos dice que cuando existe un nivel ya muy fuerte de ansiedad, pues se va a reducir la eficiencia en el aprendizaje, ya que no vas a estar atento, no vas a poder prestar atención, no vas a estar concentrado. Y al no estar ni atento ni concentrado, pues no vas a poder retener la información que se te está otorgando, o sea, el maestro lo que está explicando no lo vas a poder retener y por consecuente no vas a tener un buen rendimiento escolar. Al tener una disminución del rendimiento en la escuela, lo vas a ver reflejado en tus calificaciones. Entonces, realmente afecta este trastorno de ansiedad en el ámbito educativo y en todos los ámbitos, porque hasta en el laboral, si no estás concentrado, no estás haciendo las cosas con atención, no estás pendiente, pues vas a tener también problemas. Puedes estar hasta despedido por no estar prestando atención. ¿Y cómo pueden los profesores ayudar a los estudiantes que padecen trastornos de ansiedad? En este caso nos dice que para el éxito escolar del alumno ansioso se debe trabajar en el manejo de la ansiedad y en el desarrollo de adecuados métodos de estudios y de evaluaciones que consideren el aspecto emocional y la interacción educativa como un factor importante en el proceso y resultados del aprendizaje. Pero esto se debería poner como en práctica como desde la etapa inicial de educación del alumno, pues porque el maestro puede optar por tener ciertos métodos de aprendizaje más interactivos, que poder incluir más al alumno, que aprenda a socializar, para que así vaya venciendo como ciertos miedos, ciertas emociones. Entonces, desde una etapa muy temprana, el profesor pues debería como ayudar al alumno en esta parte para que en un futuro pues no tenga que pasar por esta situación. Y bueno, aquí tenemos el tratamiento para el trastorno de ansiedad en los jóvenes. Existen dos tratamientos, tanto el psicológico como el farmacológico. En el caso del tratamiento psicológico, el paciente va más que nada a expresarse, a exponer su situación. ¿Y cómo lo van a ayudar? Mediante las palabras. O sea, el especialista o el psicólogo va a poder ayudarlo a poder, no sé, sanar, a vencer sus miedos, pero mediante las palabras también. Le va a ayudar mediante las palabras y ya va a poder ir disminuyendo, pues, sus emociones. Y en el caso del tratamiento farmacológico ya entran lo que son los medicamentos. Uno de los medicamentos más utilizados en este caso son los antidepresivos, pero pues ya estos son más cuando la ansiedad es algo más como crónica, ya más fuerte. Entonces ya es recetado estos medicamentos que te van a ayudar a controlar tus emociones. Y pues más que nada estos ya son recetados como por psicoterapeutas, psiquiatras, pero pues ya va más, es cuando la situación ya es más avanzada. Y como conclusión tenemos que el trastorno de ansiedad es una problemática, más común en la actualidad. Las situaciones cotidianas en la vida pueden orillar a cualquier persona a encontrarse en una situación así. Actualmente desde niños hasta los adultos mayores pueden padecerla, pero para ello existen tratamientos. Y bueno, el trastorno de ansiedad afecta a la educación de los jóvenes debido a que reduce la eficiencia de aprendizaje. Esto puede ser ocasionado por la distracción y problemas de concentración. Por otra parte, la retención de información no es eficaz, por lo que el aprendizaje se va a volver más complicado para este tipo de jóvenes. Actualmente existen tratamientos que ayudan a controlar este tipo de trastornos, como ya les había yo mencionado, y los jóvenes con trastornos muestran un comportamiento distinto a los demás, por lo que se puede detectar que se tiene esta problemática porque tienen ciertas cosas que van a hacer que se alarmen de que esa persona pues padece ese trastorno. Y pues como propuesta para poder
diagnosticarlo, los médicos y psiquiatras se basan en criterios clínicos establecidos y las terapias psicológicas como acción inmediata y las herramientas para el manejo de las emociones. Y eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Carla, muy amable por presentarnos su trabajo. Y bueno, venimos a la parte final y antes de la sesión de preguntas, les pido por favor a todos, para evidenciar obviamente que estamos el día de hoy aquí en el evento, si podemos prender nuestras cámaras para la toma de foto grupal. Y vamos a ver quiénes más nos apoyan, aperturando sus cámaras para la fotografía. Muchísimas gracias, pues entonces pasamos al panel de preguntas y respuestas. Si alguien de los panelistas o los asistentes tiene alguna inquietud o alguna aportación sobre las ponencias que se dieron vertidas el día de hoy, están los micrófonos abiertos, todos los temas realmente muy interesantes. Bueno, si no hay alguna pregunta, pues el comité del evento, el comité organizador y en nombre también del líder sindical y el comité del staff, damos las gracias por haber participado el día de hoy y los invitamos a que mañana también participen en las actividades que se tienen destinadas en el programa general. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias y que pasen una excelente tarde.